Hola, hoy estamos en la Plaza Mayor de Lima, un espacio emblemático de nuestra historia, para presentar el tema del intervencionismo estatal en el Perú durante el siglo XX. ¿Qué pasa con un país cuando el Estado decide intervenir en casi todo? La industria, los precios, la tierra e inclusive el tipo de cambio, creyendo que así resolvería la desigualdad. Esto ocurrió en el Perú durante gran parte del siglo XX. Antes de empezar, primero tenemos que saber qué es el intervencionismo estatal. Según el libro Perú 1890-1977, Crecimiento y Políticas en una Economía Abierta, escrito por Rosemary Tour y George Bertrand 2013, el intervencionismo ocurre cuando el Estado asume un rol activo en la economía que controla sectores estratégicos, regula precios y orienta la producción para dirigir el desarrollo del país. Para mostrar cómo esto se aplicó en el Perú, he escogido 3 semanas en las que este proceso se ve claramente. En las semanas 9 y 10 vimos cómo el intervencionismo se consolidó. En 1968, con el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, el Estado tomó control directo, expropió haciendas con la reforma agraria, estatizó sectores claves como el petróleo en 1969, la banca y la siderurgia, y limitó el ingreso del capital extranjero. A inicios de los años 70, este control avanzó dentro de las empresas con la Ley General de Industrias de 1970, que permitió crear empresas mixtas, clasificar sectores y formar comunidades industriales donde los trabajadores participaban en la gestión. En la semana 11 analizamos el giro de los años 80. Belaúnde intentó reducir la presencia del Estado, pero en restricciones fiscales, sociales y el fenómeno del niño en 1983. Luego, entre 1985 y 1990, Alan García retomó un fuerte intervencionismo con controles de precios, subsidios y un manejo político del tipo de cambio. Para comprender a profundidad el tema, identificamos las causas del intervencionismo estatal en el Perú durante el siglo XX. En general, este tipo de intervencionismo surgió por 4 principales factores: la pobreza persistente, el descontento social y la idea de que el Estado debía asumir un rol más fuerte cuando el mercado no podía responder, y la noción de seguridad nacional, que consideraba que el Estado debía controlar sectores clave para mantener la estabilidad del país, según así lo menciona López y Víctor en el año 2017. Un claro ejemplo es el primer gobierno de Alan García. En su caso, las causas del intervencionismo estuvieron relacionadas con la crisis económica, la presión social por respuestas rápidas, su enfoque populista y la idea de que el Estado debía recuperar control sobre áreas estratégicas para defender los intereses nacionales. Es por eso que impulsó medidas como aumentar el salario, controlar los precios y limitar a pagar la deuda externa, buscando así un alivio inmediato para la población. Además, García, en su primer mensaje a la nación de 1985, afirmó que el Perú se encontraba en una crisis económica. Es por eso que el Estado debía organizar la vida económica y proteger a los sectores vulnerables, según lo menciona García en el año 1985. Esta visión explica por qué optó por un intervencionismo tan fuerte. Ahora voy a explicar las consecuencias del intervencionismo estatal en el Perú durante el siglo XX. Para ello voy a apoyarme en el libro Cambios en los vínculos entre la sociedad y el Estado en el Perú, 1968-2008, de Aldo Panfichi y Omar Coronel, en el capítulo Cambios sociales en el Perú, 1968-2008. En primer lugar, la intervención estatal generó efectos económicos importantes. Según Rojas, durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, el Estado tomó un rol central en la economía, ya que creó empresas públicas, restringió la inversión extranjera y protegió la industria nacional. Estas medidas buscaban fortalecer la producción interna, pero al mismo tiempo generaban incertidumbre entre pequeños productores y comerciantes. Además, como señala el autor, muchos dudaban en invertir o ampliar sus actividades porque no sabían cuándo podían cambiar las reglas, qué sectores serían intervenidos,
lo que terminó afectando a varias economías locales. A partir de estos cambios económicos surgieron también consecuencias sociales. Según Panfichi y Coronel, con el paso de las décadas, distintos grupos sociales comenzaron a sentirse al margen de las decisiones públicas, porque las instituciones políticas no lograban representar adecuadamente sus intereses. Esto hizo que muchas personas percibieran que sus preocupaciones no llegaban a las autoridades, lo que debilitó el vínculo entre la ciudadanía y el Estado. En conjunto, la intervención estatal del siglo XX no solo impactó la economía cotidiana, sino que también alimentó una sensación de distancia y desconfianza hacia las instituciones, afectando la relación entre el Estado y la población. Ahora, continuaremos con las entrevistas. En los años 1985 y 1990, el gobierno puso controles a los precios y tomó varias decisiones para intentar ayudar a las familias que pasaban por muchas dificultades. Desde su experiencia, ¿cómo recuerda esos tiempos y los controles de precio y las decisiones del gobierno le ayudaban o más bien sentía que cada vez le alcanzaba menos el dinero? En esa época en que gobernaba el Partido Aprista Peruano, el presidente Alan García Pérez quiso controlar los precios, pero más bien de controlarlos empeoraban las cosas, subían las cosas. Tú hoy día en la mañana comprabas y en la tarde estaba otro precio y al día siguiente estaba otro precio. Mucha especulación en esa época. Aparte de eso, el terrorismo también influye bastante en todo esto, pero su gobierno fue de querer controlar los precios y lamentablemente las cosas no salieron como ellos pensaban. En el primer gobierno de Alan García se habló mucho de la crisis económica. Desde su experiencia, ¿usted recuerda si estas medidas aplicadas por el Estado hicieron que la gente confiara menos en esas instituciones? Sí, claro, me acuerdo. En esos años los precios cambiaban muy rápidamente, ¿no? Uno sentía que el dinero prácticamente se evaporaba. Por ejemplo, yo cobraba mi sueldo en Intes y apenas que recibía tenía que ir a comprar directamente al mercado, ¿no? A acumular todo lo que tiene que ver con productos de primera necesidad. Por ejemplo, me acuerdo que un kilo de arroz podía costar, digamos, 2.000 intis y en un mes o al siguiente mes ya estaba en 5.000 o más. El pan también igual subía cada día y la gente hacía largas colas para encontrar porque ni siquiera había una escasez. ¿Por qué? Porque los comerciantes también aprovechaban que día a día subía y acaparaban los productos de primera necesidad, ¿no? Por eso mucha gente realmente perdió la confianza en el gobierno. Y también la confianza en el dinero mismo, ¿no? Porque el INTI prácticamente no valía nada, ¿no? Entonces en esa época realmente se vio épocas de crisis total, ¿no? La gente muy desesperada, los sueldos no alcanzaban, entonces había un descontento total con el gobierno. En síntesis, durante este periodo se implementó un modelo populista e intervencionista, el cual buscaba reducir el descontento social. Según Skaliowski, López y Víctor, estaba regido por expectativas económicas y políticas, lo que terminó trayendo la hiperinflación, desconfianza hacia el Estado y pérdida del poder adquisitivo. Además, según Panfichi y Coronel, esto también trajo la incertidumbre económica. Por otro lado, en las entrevistas vemos cómo los precios aumentaban de manera exponencial y cómo la moneda perdía valor cada día. Esto nos hace ver que las medidas tomadas por el Estado realmente no ayudaron a la sociedad, sino que la perjudicaron. Es en base a esa información que nosotros decimos que el Estado no intervino de la manera correcta. Si bien intentó apoyar al pueblo y ayudarlo, terminó implementando políticas que empeoraron la crisis económica, causando la desconfianza del pueblo. Mismo pueblo que no podía intervenir en las decisiones que se tomaban, por lo que solo les quedaba asumir consecuencias de las decisiones que tomaba el Estado. Es bueno saber nuestra historia para no volver a repetirla, pero también es bueno buscar soluciones. Por eso proponemos un Estado regulador y descentralizado. No controla toda la economía, pero sí garantiza servicios esenciales y supervisa al sector privado. Esto hubiera consistido en profesionalizar la administración pública, evitar la estatización y promover alianzas público-privadas transparentes. Esto habría combinado el Estado con una economía estable y un mercado eficiente. De esta manera habríamos evitado la crisis.
Es así como nos damos cuenta que ver las decisiones pasadas que no se llegaron a tomar es algo bueno, porque así nos damos cuenta que políticas coherentes pueden ayudar al desarrollo de nuestro país.